revelado el increíble y transformador gesto del hijo del millonario tras morder a su empleada. En la lujosa mansión de la familia Fernández, las risas resuenan en un evento ostentoso, pero un instante de locura cambia todo. Javier, un jardinero de 25 años, observa desde la distancia, los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo puede alguien, como Sebastián, el arrogante hijo del magnate, dejarse llevar por la ira y morder a Marta, la dulce empleada doméstica? El grito de ella corta el aire, el escándalo se despliega como un velo de vergüenza, y la indignación se apodera del barrio popular donde Javier ha crecido. Javier siente una mezcla de rabia y compasión. En su comunidad ha sido el corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos, recordando el sacrificio diario de su madre. Él sabe lo que es la lucha, la dignidad de un trabajo honesto. Sin embargo, esa escena de violencia despierta una aguda conciencia sobre la desigualdad que lo rodea y, desde su posición como jardinero, se siente más humano que el joven que acaba de herir a alguien sin pensar. Esto no puede seguir así, murmura, mientras observa a Marta huir en llanto, la impotencia brotando en su pecho. Mientras tanto, Sebastián se queda paralizado, alejado de su grupo de amigos, la risa apagada por la culpa que lo consume. La mirada de Javier lo persigue, torturándolo con cada latido de su corazón. ¿Cómo pudo llegar a ser lo que es? Las palabras de su madre, que le enseñaron el valor de la empatía, resuenan en su mente. Decidido a cambiar, Sebastián comienza a buscar la redención y en su camino, empieza a entender la vida de aquellos que una vez despreció antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier, por su parte, no se detiene. La enfermedad de su madre lo agobia, se aferra con fuerza a su trabajo como jardinero, luchando entre visitas al médico y la presión de mantener la casa a flote. En su barrio, es un pilar, promoviendo la dignidad y el respeto. Su voz se eleva ante la injusticia, y su comunidad empieza a mirar más allá de las paredes de su propia lucha, reflexionando sobre la conexión con aquellos que parecen tenerlo todo. La tensión crece cuando Sebastián decide acercarse a Javier, intentando disculparse. Pero su padre, don Ernesto, un hombre poderoso, lo detiene con desprecio, insistiendo en que no traicione la tradición familiar. La discusión entre padre e hijo se torna acalorada. No puede seguir así, padre. El valor de la grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Javier escucha, parado en las sombras, sintiendo que su camino y el de Sebastián están intrínsecamente entrelazados. Y así queda la historia suspendida, en un momento donde Javier debe decidir si aceptar la mano extendida de quien le hizo daño o seguir luchando por su dignidad. El eco de sus corazones resuena, dejando a la audiencia ansiosa por descubrir si Sebastián realmente podrá cambiar y si la relación entre ambos tendrá futuro. Javier siente que las palabras de Sebastián atraviesan la oscuridad de su alma. ¿De verdad puede cambiar? Se pregunta mientras observa cómo el joven, sacrificado entre la culpa y la urgencia de amparar a su familia, intenta liberarse del yugo de su padre. La escena queda marcada en su memoria, un eco que resuena cada vez que sale a trabajar en aquellos hermosos jardines. Más que una locura tangible, es un llamado a la acción. Las noches se vuelven más pesadas para Javier. Al regresar a su casa, la imagen de Marta, con lágrimas en los ojos, lo persigue. ¿Por qué no hago algo?, repite en voz baja, mientras intenta descansar tras un largo día de trabajo. El reloj avanza, pero su mente sigue atrapada entre los problemas de su madre y los ecos de violencia que no siente ajenos. Las risas de los niños en su barrio le traen una brecha de esperanza. ¿Qué pasaría si la empatía de Sebastián lograra cambiar su mundo? Mientras tanto, en la mansión de los Fernández, la atmósfera es tensa. Don Ernesto, sentado en su despacho, escudriña con desdén a su hijo. Esta tontería de querer entender a los pobres, murmura, con desprecio.
Sebastián siente como si cada palabra de su padre le pesara, como si le pisara el cuello. Sin embargo, adentro brota una llama. Persiste en sus pensamientos sobre don Ernesto, quien parece más preocupado por la apariencia que por el bienestar ajeno. Con la mirada perdida en la lujosa ventana, Sebastián se pregunta si su camino será siempre el mismo. Decidido a redefinirse, Sebastián se sumerge en la búsqueda de Marta. Él tiene que pedir perdón. No solamente por lo que hizo, sino por todo lo que nunca entendió. La mansión ya no le resulta un lugar acogedor, sino una prisión de pretensiones vacías. Se da prisa por salir, el eco de la puerta cerrándose tras de sí suena como un último grito al pasado. En el barrio, Javier escucha murmullos. La gossip se mueve rápido y él es el receptor de la noticia. Marta dejó la casa de los Fernández. No quiere saber nada de ellos. La noticia le pesa a Javier en el corazón. No puede irse así, piensa, así que decide actuar. Las luces del barrio iluminan su camino. Mientras toma la decisión de encontrarla, Marta no se ha ido muy lejos. En el parque, se sienta con la cabeza entre las manos, el dolor de la humillación refleja en su postura. La brisa suave acaricia su rostro, pero no ahoga el sufrimiento que siente. Al acercarse, Javier nota cómo su luz interior brilla más allá de la tristeza. Marta, dice con un tono tranquilo, necesitamos hablar. Ella levanta la vista, pero sus ojos siguen estando nublados por el llanto. En ese instante, el mundo a su alrededor parece detenerse, pero en el aire flotan posibilidades. Javier y Marta comparten un vínculo que no se ha quebrado, su historia está grabada en el corazón del barrio. Sin embargo, al fondo, Sebastián observa, notando cómo su búsqueda de redención podría ser más complicada de lo que pensó. ¿Qué pasará si ella no me perdona?, reflexiona Sebastián, con la rabia de su padre resonando en su mente. Mientras las miradas se cruzan y las emociones se encienden, el destino de todos está por cambiar. ¿Podrá Sebastián encontrar el valor para dar el primer paso hacia la reconciliación? Ese instante queda suspendido, y el lector queda con una pregunta latente. ¿Logrará Sebastián superar la sombra de su familia y encontrar su propia verdad en el dolor que él mismo provocó? Marta respiró hondo, dejando que el aire fresco del parque calmara un poco su tormento. Sin embargo, sabía que no podía huir de los verdaderos problemas que la rodeaban. La mirada de Javier estaba llena de una mezcla de preocupación y ternura que la hizo sentir un atisbo de esperanza. Javier, yo, no sé si tengo fuerzas para hablar ahora, murmuró, sus palabras temblando como hojas dulcemente sacudidas por el viento. Entiendo, pero eso no significa que no debamos intentar. Siempre hemos estado juntos en esto, respondió él, acercándose un poco más. Hubiera dado cualquier cosa por aliviar su dolor, y al mismo tiempo, un remordimiento lo invadía por no haber podido protegerla de la crueldad de su propia familia. Mientras tanto, Sebastián, aún escondido entre los arbustos, observaba cómo sus dos mundos se unían. Acompañado por la ansiedad, el miedo a ser rechazado lo envolvía más que nunca. Si pudiera ser tan valiente como ellos, pensó, lamentándose por sus propias dudas. Decidido, dio un paso adelante, el crujir de las hojas bajo sus pies resonando en la quietud del lugar. Pero sus nervios se retorcieron al ver la conexión entre Marta y Javier, como si tuvieran un idioma que solo ellos entendían. No sabía si era un intruso o un hombre en busca de redención. Marta empezó a decir, pero con el voz baja, casi un susurro. Marta levantó la vista, sorpresa y miedo mezclándose en su expresión. ¿Sebastián? ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono marcando una delgada línea entre la adversidad y la curiosidad. Sebastián sintió una punzada en el pecho. Vine a hablar contigo. Las palabras se atascaban como piedras en su garganta. No podía ignorar el peso de todo lo que había hecho, todo lo que había significado para ella y el dolor que le causó. Javier se sintió tentado a intervenir, pero el silencio fue más elocuente que cualquier frase que pudiera formular. En ese instante, los tres estaban atrapados en un torbellino emocional donde cada pequeño movimiento podía decidir su destino. Marta finalmente respiró hondo, como si intentara reunir la fuerza necesaria. ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que le hiciste a mi vida? Su voz tambaleó entre la firmeza y la vulnerabilidad. ¿Qué puedes decir que no se haya dicho ya? El corazón de Sebastián latía con fuerza, ahora o nunca. Lo siento.
Siento no haber entendido lo que significaba para ti lo que necesitabas. No quiero que esto termine así. Necesito que sepas que estoy aquí para aprender y cambiar. Las palabras fluyeron de su boca como si llevaran consigo las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. Pero la respuesta de Marta fue un silencio pesado, un eco de sus propios recuerdos, de noches donde las promesas se rompían como cristal. Y mientras el aire se tornaba denso, Javier se armó de valor y preguntó: ¿Y si realmente quieres cambiar, Sebastián? ¿Qué estás dispuesto a hacer por eso? Su voz era un desafío, una invitación a una conversación más profunda, el retumbar de las emociones, las miradas entrelazadas, la incertidumbre impregnando el aire, todo cambiaba a cada segundo. El futuro se perfilaba nebuloso delante de ellos, una posibilidad de redención o un abismo de más dolor. Pero entonces, una sombra se cernió sobre ellos. Don Ernesto, que había estado al acecho, apareció de súbito, su figura imponente interrumpiendo el momento. «Sebastián, ¿qué diablos estás haciendo aquí?» Su voz resonó como un trueno, estableciendo la autoridad que creía tener. Ahora todos sabían que la verdad estaba a punto de ser revelada, y las decisiones que tomaran no solo afectarían sus propias vidas, sino que cambiarían para siempre el rumbo de sus historias. ¿Podrán hallar la valentía para enfrentarse juntos a la tormenta que se avecina? La aparición de don Ernesto sumió el entorno en una tensión palpable. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con mirada desafiante, se dio cuenta de que la batalla no solo era entre ellos tres, sino también contra el poder y las expectativas que su padre había impuesto sobre su vida. «¿Qué haces aquí, papá?», replicó, fingiendo un valor que apenas podía sostener. El rostro de Ernesto se tornó sombrío. «Vine a buscarte. Esto no es un lugar para ti. Tienes responsabilidades que cumplir en casa. Todo este teatro que estás montando no te llevará a nada», dijo con una frialdad que atravesó la calidez del parque. Las palabras resonaron en la cabeza de Marta como un eco doloroso. Cada vez que pensaba que podía liberarse del yugo de su familia, él regresaba para recordarle que había ciertas expectativas que no podían ser ignoradas. La rabia volvió a encenderse en su interior, insuflándole un poco de fuerza. «No tienes derecho a decidir por mí, Ernesto. No soy un títere en tus manos», exclamó, sintiendo la mezcla de miedo y determinación en cada sílaba. Sebastián, temeroso y perdido, fue incapaz de reaccionar en medio de aquella confrontación. El pánico se apoderó de él al ver a Marta desafiando la autoridad de su padre. Era un acto de valentía que él mismo siempre había deseado hacer, pero nunca se había atrevido. Sin embargo, cuando vio cómo la vida de Marta se tambaleaba en una cuerda floja, la admiración, aunque amarga, comenzó a traicionar sus verdaderos sentimientos. Don Ernesto, sin embargo, no se sentía intimidado. «No me hables así, Marta. Tú no entiendes lo que está en juego aquí. No puedes simplemente ignorar las consecuencias de tus acciones», contestó, intentando ejercer su control. El tenso silencio fue interrumpido por una risa burlona de Javier, que no podía soportar la manipulación que se estaba desarrollando frente a él. «Si solo supieras lo que significa la libertad, don Ernesto, entenderías que lo que está en juego es mucho más grande que un simple apellido o un dinero. Lo que Marta necesita es amor y apoyo, no cadenas». Javier estaba a punto de seguir hablando cuando el gesto de Sebastián lo detuvo. Con la determinación apoderándose de él, Sebastián dio un paso al frente, desafiando no solo a don Ernesto, sino también a sus propios temores. «Deja que hable. Si realmente quieres que Marta no sufra más, entonces escucha lo que ella tiene que decir. No puedes vivir su vida por ella». Los ojos de don Ernesto se entrecerraron, la furia escurriéndose por su voz. «¿Y tú quién eres para juzgarme? Eres solo un empleado más, un simple peón. No tienes lugar aquí». Pero algo había cambiado en Sebastián. La mirada de Marta, llena de desesperación y llenándose de gratitud, lo hizo sostener su postura. «Soy alguien que quiere entender y que necesita hacer lo correcto, porque ya no puedo ser cómplice de su sufrimiento. No puedo seguir viviendo como un fantasma de los errores del pasado». La situación se tornó explosiva, un campo de batalla donde las palabras cortaban más que cualquier arma. Marta sintió que cada palabra de Sebastián la empoderaba,
Y aunque sabía que las posibilidades de ganar esta lucha eran inciertas, había comenzado a forjar su propio camino. Con el corazón agitado, Marta miró a Javier y luego a Sebastián. «No sé lo que vendrá después, pero estoy lista para dar cualquier paso necesario», expresó con una voz firme, su imagen proyectando un nuevo sentido de determinación. Don Ernesto, atrapado en la burbuja de su propio ego, dudó por un instante. Las posibilidades de perder el control sobre su hija y su legado se cernían sobre él como nubarrones. En ese momento, el estruendo de una moto cercana interrumpió la escena. Sus tres miradas se desplazaron hacia la carretera, con la incertidumbre de lo que podría desatarse. La llegada de alguien inesperado quizás podía cambiar el rumbo de esa complicada historia. ¿Qué más podía suceder para complicar esto aún más?, pensó Marta. Pero la verdadera pregunta era: ¿quién era esa figura que aparecía en el horizonte y qué papel jugaría en su batalla por la libertad? El futuro de los tres estaba más entrelazado que nunca y cada decisión contaría. El sonido de la moto se intensificó y una figura surgió de las sombras, oscureciendo aún más el panorama. Era un chico, joven y enérgico, con una chaqueta de cuero que le daba un aspecto audaz. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación al notar la tensión entre Marta, Sebastián y don Ernesto. Se detuvo a pocos metros de ellos, la moto vibrando suavemente mientras el chico quitaba el casco, revelando unos ojos cafés que parecían inquietos pero decididos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz resonando como si quisiese cortar la atmósfera cargada. Marta lo reconoció, aunque no lo conocía bien. Era Nicolás, el hijo de uno de los amigos de su padre, quien siempre se comportaba con arrogancia en los eventos familiares. Sin embargo, en ese momento sus ojos estaban llenos de curiosidad, lo que le dio a Marta un pequeño atisbo de esperanza. Don Ernesto dio un paso hacia él, la frustración cocinándose en su interior. «No es tu asunto, Nicolás. Esto no es un lugar para que juegues al héroe», respondió, con la voz cortante de quien está acostumbrado a tener poder. «No creo que se trate de un juego, don Ernesto. Mis amigos y yo solo queríamos ayudar a Marta», contestó el joven, lanzando una mirada desafiante a don Ernesto. La valentía en su voz había resonado con el corazón de Marta, encendiendo algo dentro de ella. «¿Ayudar?». Don Ernesto soltó una risa burlona. «Ayudar es lo que hacen los que no tienen nada que perder. Marta tiene todo lo que necesita en casa. Esto es solo un capricho adolescente». Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La forma en que don Ernesto desestimaba su deseo de independencia la llenaba de un coraje nuevo. «Él tiene razón, antes que tú hables de caprichos, deberías preguntarte por qué continúas controlando mi vida», dijo, su voz ahora fuerte, resonando con cada verbo. Nicolás observó el intercambio con atención. «No estoy aquí para pelear. Solo me gustaría entender. Marta, ¿qué necesitas realmente?». La pregunta quedó suspendida en el aire, etérea y vital. Marta miró a Javier y a Sebastián y luego de nuevo a Nicolás. Era un compañero inesperado en su lucha, sin embargo, la incertidumbre comenzó a girar en su mente. ¿Podía realmente confiar en él? Un temblor de ansiedad recorrió su pecho, pero la decisión de expresarse comenzaba a ser más fuerte que el miedo. Comenzó, luchando con la claridad de sus palabras. «Necesito decidir por mí misma. No quiero heredar las expectativas de mi padre, ni conformarme con lo que él espera que sea». Había una sinceridad desgarradora en su voz, casi como un grito por la libertad emocional. Don Ernesto, sintiéndose cada vez más acorralado, apretó los dientes. «Puede que creas que tienes el apoyo de estos chicos, pero no te equivoques. Se despegan de ti tan rápido como llegaron. Los amigos se alejan cuando las cosas se complican». Su tono era ácido, buscando quebrar la nueva valía que trascendía entre Marta y sus aliados. «No me importa», replicó Marta, ahora más tranquila pero segura. «Este es mi camino, y quiero ser quien elija andar por él, incluso si eso significa enfrentarme a ti». Mientras el aire crepitaba con la intensidad de su desafío, un grito proveniente de la carretera interrumpió la atmósfera. Un grupo de personas se acercaba, aquellas que habían sido testigos de la situación, algunas cargando pancartas, otras hablando entre sí en voz baja.
Era un grupo de jóvenes activistas que militaban por la igualdad y la libertad. Marta sintió el estómago revolverse. ¿Por qué vienen aquí?, preguntó Sebastián, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Porque mañana no queremos más represiones. Venimos a apoyarte, a apoyarnos todos. La voz enérgica al frente provenía de una chica que levantó su pancarta con el lema Libertad para todos. Marta sintió que el calor de esa multitud comenzaba a rodearla, como un abrazo esperanzador. Lo que acababa de comenzar en el parque iba más allá de su enfrentamiento familiar, era un movimiento, un cambio colectivo. Pero, ¿sería suficiente para confrontar a su padre? El mar de miradas expectantes y el eco de esa advertencia flotaban en el aire. ¿Estaba realmente preparada para desafiar lo que su padre había construido, no solo por sí misma, sino por todos los que la rodeaban? Mientras la multitud avanzaba hacia ellos, el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Qué decisiones tomaría Marta cuando se encontrara cara a cara con el poder que había estado sometiéndola toda su vida? Marta se sintió pequeña en medio de ese mar de rostros. Algunos eran familiares, amigos de la escuela, pero otros eran desconocidos, y sin embargo, cada uno de ellos parecía vibrar con una energía similar a la suya. Era un fuego compartido, una determinación colectiva que, de alguna manera, la hizo sentir menos sola. Nicolás, al notar su inseguridad, se acercó un poco más, su mirada decidida. No estás sola, Marta. Esta es tu oportunidad. De verdad puedes marcar la diferencia. Don Ernesto frunció el ceño, incapaz de asimilar la insistencia de su hija y de esa multitud que ahora se alzaba como una muralla protectora frente a él. ¿Qué piensas que logras con esta actuación? Todo esto son solo discursos vacíos. La comodidad y el poder que te brindo son ciertos. Ese es el mundo real. A esas palabras, Marta sintió que el aire se ponía espeso. Era el mismo discurso que había escuchado repetidamente una y otra vez. Pero hoy, para su agrado y sorpresa, algo dentro de ella se fracturó. No, papá. El mundo real es también este momento, esta lucha. Es el grito de quienes quieren ser escuchados, y estoy lista para ser parte de eso. No más etiquetas, no más silencio. Las palabras salieron de su boca como flechas, impactando a quienes la rodeaban. La indignación de don Ernesto se tornó en furia pura. Silencio. Estas ideas son peligrosas. Te están manipulando. Pero era tarde, eso Marta lo sabía. La multitud se había hecho eco de su valentía y ahora todos estaban escuchando. Miraron hacia ella, esperando que les brindara más. Nicolás, girándose hacia la multitud, hizo un gesto. Chicos, este es el momento. Necesitamos que todos quienes están aquí se pronuncien y se unan. Nadie debería sentirse atrapado en su vida. Las palmas comenzaron a sonar y una ola de murmullos comenzó a difundirse, una cadena de apoyo en la que cada joven se unía. Marta sintió lágrimas asomarse a sus ojos, esas eran de alegría, de esperanza. Esa era la comunidad que siempre había deseado. Un lugar donde pudiera ser ella misma sin las sombras de su pasado. Sebastián, lleno de energía, tomó la voz. La voz de Marta es la voz de todos. Nadie debería vivir por las expectativas de otro. Hagamos que eso cambie. El eco de sus palabras se expandió, resonando entre los que los escuchaban. Un murmullo creciente se convirtió en un canto, libertad. Libertad para todos. Los gritos se levantaron, empujando a Marta hacia una decisión definitiva. Aunque el temor aún arañaba su conciencia, la chispa de la resistencia era demasiado potente como para ignorarla. Justo en ese momento, una figura conocida apareció entre la multitud, destacándose con un aire de autoridad. Era la madre de Marta, quien, pese a su distancia, había estado observando desde lejos y su presencia hizo que el corazón de Marta latiera más rápido. La expresión en su rostro reflejaba tanto sorpresa como orgullo, tal vez la primera vez que Marta sentía el apoyo incondicional de su madre. ¿Mamá? La voz de Marta salió casi como un susurro, pero su madre asintió, elevándose hacia ella mientras la multitud parecía abrirle un camino. Supiste encontrar tu voz, hija, dijo, acercándose con un brillo en los ojos. Don Ernesto se retorcía,
El control que siempre había tenido sobre su familia parecía desvanecerse ante su mirada atónita. «Esto no va a terminar bien», murmuró entre dientes, pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor colectivo que resonaba como un tambor en el pecho de Marta. Marta se volvió hacia su madre, con la incertidumbre latente, pero el calor del apoyo la envolvía. La vida luchaba por emerger. Pero, de repente, una sombra de duda se deslizó en su mente. ¿Y si, al final, todo esto solo la llevaba a otra decepción? El estruendo de la multitud se mezcló con las preguntas que surgían, y el instante se sintió suspendido en el tiempo. Porque en el fondo, Marta sabía que debía enfrentar a su padre no solo por cada uno de ellos, sino también por sí misma. Mientras el bullicio ardía y se convertía en unidad, una voz interna le decía que el camino apenas comenzaba. Y lo más aterrador de todo era que, después de este enfrentamiento, podría ser que perdiera más de lo que había imaginado. Pero, ¿sería capaz de dar el paso decisivo, de desafiar lo que siempre había conocido por un futuro incierto? Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para contestar, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un llamado al caos que podría cambiar el rumbo de todo. El miedo paralizó a la multitud. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Estaban realmente listos para lo que estaba por venir? El grito desgarrador resonó como un trueno en el corazón de la multitud. Marta sintió como el aliento se le cortaba. Todos miraban hacia el punto de origen, una figura tambaleante que se acercaba, su rostro demacrado y angustiado. Era un chico de su escuela, Juan, conocido por su amabilidad, pero en ese momento, la desesperación en su mirada lo sacudía a todos. «¡Ayuda, por favor!», Juan gritó, su voz entrecortada. «No pueden dejar que esto continúe». Algo terrible ha sucedido. La multitud se amontonó en torno a él, el murmullo crecía. Marta intercambió miradas preocupadas con Nicolás y Sebastián. Sabían que lo que se avecinaba podía cambiarlo todo. La madre de Marta, que había estado a su lado, hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué ha pasado, Juan?», preguntó su madre, con una determinación que intimidaba. La multitud contenía el aliento, esperando una revelación que podría desatar una tormenta. «Alex, el hijo de don Ernesto, está fuera de control. Ha herido a una chica trabajando en la casa. La están llevando al hospital. Dijo que si alguien lo traicionaba, habría consecuencias». Las palabras de Juan cayeron como una losa, y el miedo se volvió un compañero conocido. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura de su padre, solitario en el firmamento de su familia, se hizo más oscura a la luz de esta revelación. La imagen de su madre se desdibujó, devorada por la preocupación. «¿Qué clase de autoridad se ejerce sobre otras vidas bajo esas condiciones?», gritó Marta, su voz ahora llena de una furia renovada. La multitud pareció absorber su rabia como una esponja. «No podemos quedarnos aquí, paralizados. Este miedo no nos detendrá. Nosotros somos el cambio». Nicolás tomó su mano, apretándola con fuerza. «Estamos contigo, Marta. Si esto es lo que necesitamos hacer, lo haremos juntos. No estás sola». La multitud comenzó a murmurar de nuevo, la energía crecía, pero había una sombra de incertidumbre. Durante toda su vida, Marta había sido una sombra de lo que debía ser, pero ahora, en este momento crucial, no podía darse el lujo de dar un paso atrás. Sintió que las palabras de Juan tenían eco en su corazón. «Si vamos a luchar, que sea por el bien de todos. Por Laura, ella necesita nuestra voz. Necesitamos proteger lo que es justo», insistió Sebastián, su mirada llena de determinación. La gente comenzó a moverse, como un torrente que se desliza bajo el cielo despejado. En un instante, Marta sintió el calor de esa ola de humanidad detrás de ella, empujándola hacia adelante. La idea del cambio se encarnaba en cada uno de ellos, en sus rostros decididos y los corazones que latían juntos. Sin embargo, el eco del grito desgarrador seguía retumbando en su mente. ¿Era el momento adecuado para actuar? Al fin y al cabo, estaba desafiando no solo a su padre, sino a un sistema que había perpetuado el silencio en su familia. La duda regresó, como una sombra en un día soleado, ¿y si no tenía el poder suficiente?
¿Y si el sistema la tragara? Justo cuando esas preguntas retumbaban en su cabeza, un grupo de 3 figuras se acercó, infiltrándose en el borde de la multitud. Eran los amigos de Alex, su arrogancia era evidente en sus miradas. Sonrisas burlonas se dibujaron en sus labios, como si estuvieran ahí para provocar. Marta se sintió expuesta, comprendiendo que el peligro solo estaba comenzando. Así que decidieron levantarse. «Qué lindo», dijo uno de ellos, con un tono despectivo que caló hondo. ¿Realmente creen que pueden cambiar algo? Instantáneamente, los murmullos de la multitud se volvieron gritos de indignación. Sin embargo, el eco de la valentía de Marta palpitaba en su pecho. La confrontación había comenzado, pero el resultado seguía siendo incierto. Estaba lista para enfrentarse no solo al temor de su padre, sino también a la fiera realidad de las consecuencias que podrían venir. Mientras la tensión subía, Marta inhaló profundamente, consciente de que el riesgo de perder todo lo que había amado estaba a la vuelta de la esquina. Pero por cada paso que daba, sentía que el impulso de liberarse de su pasado la acercaba a la posibilidad de un futuro diferente. ¿Sería capaz de abrazar su poder en lugar de dejarse caer en el abismo del miedo? Con un rugido dentro de su ser, Marta se preparó. La batalla apenas comenzaba, y la multitud estaba lista para seguirla. El próximo paso definiría no solo su vida, sino la de todos los que estaban allí. ¿Cómo se vería el cambio necesario en un mundo donde la opresión y la libertad se encontraban tan codo a codo? Era el momento de decidir. La tensión se disparó como un resorte. El grupo de amigos de Alex, plantado como rocas en la corriente de emociones que se desbordaba, parecía disfrutar del caos que habían provocado. Los ojos de Marta ardían y sus manos temblaban de rabia. Sin embargo, en su interior, sintió que aquella confrontación era la chispa necesaria para encender su fuego. «Escuchen», gritó, su voz resonando firme entre el murmullo creciente. «No estamos aquí para enfrentarles a ustedes, sino para defender a Laura y a todos los que han sufrido en manos de su violencia». Las palabras brotaron como un río desbordado, llevándose consigo el miedo que había estado aferrado a su corazón. Los amigos de Alex se miraron entre ellos, sorprendidos. El chico de cabello rubio, el líder evidente, dio un paso adelante, burlándose. «¿Y qué piensas hacer, Marta? ¿Gritar hasta que se te acabe la voz? Eso no arreglará nada». Una oleada de murmullos recorrió a la multitud, pero en lugar de desvanecerse, el apoyo creció. Una voz entre la multitud, una chica no muy lejos, se unió a Marta. «No es solo gritar, es unirnos todos. Somos más fuertes juntos». Su declaración alimentó el coraje de otros, y más personas comenzaron a levantar sus voces, sumando eco a la determinación de Marta. «Quiero que todos sepan», continuó, con el corazón latiendo a 1000 por hora, «que el cambio comienza aquí, hoy, con cada uno de nosotros. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras vidas. Debemos luchar por lo que creemos correcto». El grupo de amigos de Alex pareció vacilar. Inesperadamente, algunos miembros de la multitud comenzaron a aplaudir, sus manos resonando como truenos motivadores. Un ambiente de comunidad emergía. Marta sintió como la esperanza se entrelazaba con su determinación. «Tal vez», dijo uno de los amigos, cruzándose de brazos, «ustedes se sientan valientes ahora, pero no olviden que Alex no juega con reglas. Y cuando decimos que habrá consecuencias lo decimos en serio». «Estamos dispuestos a asumir las consecuencias», respondió Nicolás con firmeza, hecho un pilar a su lado, interrumpiendo la oscuridad que había comenzado a llenar el aire. «Porque preferimos arriesgarlo todo a vivir con miedo. Nadie más debe sufrir en silencio». Marta se giró hacia Nicolás, sus ojos brillaban con reconocimiento. La lealtad de su amigo era un rayo de luz en medio de la tormenta. La multitud resonaba con un sentimiento colectivo, como un mar en ebullición. Pero justo cuando parecía que la marea comenzaba a cambiar, se produjeron pasos firmes detrás de ellos. La figura de don Ernesto emergió entre las sombras, su presencia poderosa y amenazante. La multitud se volvió silenciosa, la tensión se solidificó en el aire como el hierro al rojo vivo. «¿Qué significa todo esto?», rugió, su voz grave rebosante de autoridad. «¿Acaso han olvidado el lugar que les corresponde?
Creen que pueden alzar la voz y que esto no tendrá repercusiones. Mi hijo no es el único que puede hacer daño. Marta sintió que el corazón se le detenía por un instante. La figura de su padre, que siempre había sido firme y protector, se sentía ahora como una muralla entre ella y su insistente deseo de libertad. Sabía que la confrontación con él sería tan vital como el momento que enfrentaban ahora. Esto no es solo sobre Alex, don Ernesto, le respondió, la voz temblando de determinación. Es sobre el miedo que han sembrado en cada rincón de nuestra vida. Ya no más. No vamos a quedarnos callados. El murmullo de apoyo se encendió de nuevo, pero era la imagen de su padre, tras la figura de don Ernesto, la que la mantenía en su lugar. Marta estaba a punto de dar un paso hacia el abismo de la decisión cuando sintió un tirón en su corazón. Las consecuencias de sus acciones resonaban en sus pensamientos, y una gran pregunta surgió. ¿Era capaz de arriesgarlo todo, incluso el amor de su familia, por el bien de aquellos a quienes amaba? Los gritos se apoderaban de la escena. La lucha por el cambio había comenzado, pero ¿a qué precio tendría que pagar Marta por asumir su lugar en la lucha? Mientras contemplaba a don Ernesto, sintió que el tiempo se detuvo, la decisión pesaba en su corazón. Era el momento de decidir. El aire era denso, cargado de energía y tensiones no resueltas. Todos los ojos giraron entre Marta, su padre y don Ernesto, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante crítico. La multitud contenía la respiración, expectante, mientras la presión se acumulaba en el pecho de Marta. ¿Qué quieres, hija?, preguntó don Ernesto, su tono cambiando, casi como si intentara buscar una conexión. ¿Por qué pelear por aquellos que se niegan a aceptar su lugar? Porque ellos también tienen un lugar, respondió Marta, levantando la cabeza, decidida. Un lugar en el respeto, en la dignidad, en una comunidad donde no tengan que vivir con miedo. Yo no voy a dejar que tu poder nos silencie más. El rostro de don Ernesto se endureció, pero en sus ojos se asomó un destello de duda. La multitud al fin respiró antes de estallar en aplausos y gritos de aliento. El chico rubio de antes trató de desviar la atención, riéndose con desdén. ¿Y crees que esto va a cambiar algo? Tu valentía es admirable, pero antes de que pudiera terminar, Nicolás se interpuso, su voz resonante. No se trata de lo que creemos, sino de lo que hacemos. Y hoy, esto es un comienzo. Marta sintió que sus palabras eran un faro, iluminando un camino que hasta ese momento parecía oscuro y confuso. Si algo había aprendido en esos momentos de desesperación, era que la valentía como la suya podría inspirar a otros a dar un paso adelante. Don Ernesto, visiblemente molesto, interrumpió, ustedes no entienden con quién están tratando. Mis amigos nunca permitirán que esto continúe. Ya no son tus amigos los que marcan las reglas, gritó Marta, su voz repleta de determinación. Hoy, somos nosotros quienes elegimos luchar. La multitud resonó en apoyo, pero la sombra de don Ernesto parecía oscurecer el ambiente. Marta sintió que se cernía sobre ella el efecto de años de miedo y control, pero sintió la certeza que le daba la voz de su comunidad. La fortaleza de aquellos que estaban a su lado la llevaban a un lugar donde el coraje podría romper cualquier barrera. Escuchen, continuó, llenándose de valor. Hoy no es solo por Laura. Es por todas las víctimas que han sido silenciadas por cobardía. La lucha comienza aquí, y debemos hacer historia juntos. Las palabras de Marta resonaron en la multitud, arrastrando consigo olas de emoción y pasión. Pero, justo cuando parecía que el poder se desvanece de la figura de don Ernesto, un estruendo resonó detrás de ellos. Todos se giraron para ver un grupo de jóvenes, conocidos de Alex, acercándose con miradas desafiantes. «Ah, qué lindo ver a la perra de la familia intentando hacer algo», se burló uno de ellos, sus ojos centelleando con malicia. La atmósfera cambió de nuevo, aire helado inundando la escena. Marta sintió el nudo de miedo asomarse, pero se mantuvo firme. No importa lo que digan. Hoy no tienen el control y no pueden detenernos. Sin embargo, la tensión fue palpable al ver cómo los amigos de Alex se acercaban. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que viene? Por el bien de todos, le susurró Nicolás, una mezcla de preocupación y admiración iluminando su mirada. Con el corazón latiendo ferozmente, Marta sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba.
Aunque la marea de desafío arremetía contra ellos, sabía que su comunidad estaba a su lado. De pronto, un destello de esperanza surgió en el horizonte. Había una posibilidad de cambio, pero el camino se tornaba cada vez más peligroso. Aquí no termina la historia, murmuró Marta para sí misma. Mientras el grupo de jóvenes se preparaba para bloquear el camino, un nuevo desafío marcando su destino. ¿Estarían listos para afrontar lo que estaba a punto de desatarse? El aire en el parque estaba cargado de adrenalina y tensión. Las miradas de la multitud se entrelazaban, cada uno de ellos compartía una chispa de valentía en sus corazones. Marta se mantenía firme, sintiendo el calor de sus aliados a su alrededor, pero también la amenaza inminente de aquellos que se resistían al cambio. No podemos permitir que el miedo nos controle, proclamó, su voz resonando al unísono con el latido colectivo de la comunidad. Ante la respuesta desafiante de los amigos de Alex, la presión se intensificó. «Nadie va a detenernos», gritó Nicolás, alzando un cartel improvisado que decía «El cambio empieza hoy». Esa simple frase se convirtió en un mantra, resonando en cada rincón del parque. Los murmullos iniciales se transformaron en un eco de aprobación. «Esto es un crimen», dijo uno de los jóvenes de la pandilla de Alex, riendo, pero había un titubeo en su tono. «No creen que puedan salir de esto, ¿verdad?». Se dio cuenta de que la multitud no mostraba signos de retroceder. Había un río de determinación que no podían detener, y eso los intimidaba más de lo que querían admitir. Marta se volvió hacia don Ernesto, quien seguía de pie con una postura dominante. «¿De verdad piensas que puedes mantenernos en silencio?», le preguntó. «Hoy la única verdad es que la unión hace la fuerza. No queremos seguir con tus cadenas». Los aplausos estallaron nuevamente, cada palmo de la multitud sentía como la esperanza se renovaba. Sebastián, al lado de Marta, apretó su mano. «Lo que has hecho aquí hoy es más grande que nosotros. Este es solo el principio». Ella vio en sus ojos la misma convicción que había comenzado a crecer en su interior. El espacio entre ellos se desvanecía mientras se enfrentaban juntos a la adversidad. Don Ernesto, viendo cómo su hijo se acercaba al lado de Marta, se sintió más atrapado. «Sebastián, no te una a ellos. Tendrás que asumir las consecuencias», rugió, pero su hijo ni se inmutó. Había encontrado una perspectiva completamente nueva, una razón más poderosa que simplemente seguir el legado de su padre. «Hoy tengo una voz y no voy a usarla para continuar con las mentiras de nuestro pasado», aseguró Sebastián, girándose hacia la multitud. «No quiero heredar un mundo basado en el miedo». Marta sintió que algo en su interior se quebraba. Las palabras de Sebastián no solo resonaban con ella, sino con todos los que estaban allí. Aquella era la liberación trastocando sus vidas, pero don Ernesto, enfurecido, dio un paso adelante. «Esto es tragedia pura, muchachos. Después de este escándalo, mi influencia se verá afectada, y ustedes no tienen idea a qué se están enfrentando». Realmente no parecía entender que la presión del tiempo lo había alcanzado. La multitud empezó a responder. «Todos compartimos esta lucha». «No estamos solos», gritó una mujer en la esquina. Más voces se unieron, la determinación crecía como fuego en un campo seco. Ya no se trataba solo de Laura, se trataba de todos los que habían sido silenciados, ignorados, y de aquellos que no se atrevían a hablar por miedo a represalias. Cuando el grupo de amigos de Alex avanzó, dispuesto a reprimirla, Marta tomó aire profundo, mirando a su alrededor. Aquellos que la rodeaban eran su historia, su motivación. La figura de su madre, que había llegado a su lado y ahora la miraba con orgullo, la llenó de valor en ese momento crucial. «No hay nada más poderoso que la búsqueda de la verdad», dijo. «Nunca nos detendremos». Y de repente, un grito resonó desde la multitud. «Libertad» se convirtió en estallido de energía, cada uno sintió que esa palabra era suya, y juntos, comenzaron a corear. El sonido reverberó en el parque, y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que el miedo se desvanecía. Los amigos de Alex vacilaron. Las miradas entre ellos se traducían en incertidumbre. Mientras tanto, Marta sintió que el poder de la comunidad a su alrededor era todo lo que necesitaba. «Los necesitamos aquí, con nosotros», gritó. «El verdadero cambio cobra vida cuando todos estamos dispuestos a dar un paso. Adelante».
Ese fue el momento que definió todo. En un acto de valentía y unión, comenzaron a avanzar, empujando el espacio que don Ernesto y sus seguidores intentaban cubrir. Todos estaban juntos, no eran solo un grupito de jóvenes desafiantes, eran un colectivo gritando por el cambio. «Vamos», su madre aplaudió, su voz involucrándose con la multitud, su corazón sintiéndose más ligero. «Hoy somos uno. No dejaremos que nos dividan». Anna, una joven activista al frente, dio un paso al frente. «Esto no solo se trata de ustedes. Hablamos por todos los que han sufrido en silencio. Queremos nuestra voz para ser escuchada». Su mirada era feroz. Nadie podía ignorar la fuerza de su convicción. Marta sintió el hormigueo de la valentía fluir por su cuerpo. «Por cada lágrima que hemos llorado, por cada voz que ha sido ahogada, vamos a luchar». Las palabras salieron con una pasión renovada, el eco de su voz expandiéndose como un torbellino de esperanza. La multitud se encontraba vibrando ante esa verdad, convencidos de que la unión en su lucha era lo que los redimiría. Empezaban a avanzar con una fuerza imparable. La rabia que antes les unía era ahora su estandarte y así, con corazones encendidos, dejaron de ser sombras y empezaron a forzar un camino de cambio de frente. El grupo de jóvenes de Alex observaba cómo su estructura de control comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, no se dejarían intimidar tan fácilmente. «Hoy no se acaba aquí», el chico rubio pronunció, sintiendo que la rabia empezaba a tomar el control de su visión. Y cuando comenzó a arremeter contra ese flujo de esperanza, una señal de autoridad intervino. Finalmente, el mundo en el que habían vivido parecía tambalearse en un giro de destino implacable. El eco de las palabras de Marta resonaba con cada paso firme que daba. Había decidido no solo levantar su voz, sino afirmarse a sí misma, no solo por su bien, sino como un símbolo de resistencia ante la opresión que todos habían vivido. Sabía que las decisiones que tomaba eran difíciles, pero cada grito de libertad, cada acción de unión, la llevaba más cerca del cambio que tanto anhelaba. Así, entre gritos de alegría y la promesa de esperanza, se transformaron en un torrente de movimiento. El futuro no estaba asegurado, pero una fuerza poderosa los empujaba hacia adelante. El camino del cambio aún estaba trazado, y mientras la multitud avanzaba, Marta supo que había encontrado su lugar en la lucha. No te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que esta valentía se escuche más fuerte. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verlo. El cambio empieza en nosotros, y tú puedes ser parte de esta historia.